Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Los integrantes de este grupo son Antonio Morocho, Jonathan Medina, Ilan Román y mi persona Valentina Jaramillo. Les voy a explicar acerca del experimento número 1. Aquí podemos ver un matraz, la pipeta, una solución en estado sólido y una solución en estado líquido que les voy a explicar a continuación. Lo que sucede aquí en esta reacción química es que la temperatura va a aumentar dentro del matraz significativamente. Las reacciones en que los productos van a tener una energía potencial más baja que la de los reactivos van a ser las denominadas exotérmicas. ¿De qué se tratan estas? Estas ocurren cuando se libera calor. Esto significa que la energía de las moléculas de los productos va a ser menor que la energía de las moléculas de los reaccionantes. En las reacciones, por ende, en las reacciones exotérmicas se va a desprender calor. Un ejemplo de estas son las reacciones de combustión. El ejercicio nos plantea distintas preguntas, entre estas, se puede plantear que debido al aumento de temperatura que hubo, significa que la energía potencial requerida para romper los enlaces de los reactivos va a ser menor que la energía que libera la formación de nuevos enlaces en los productos. Una de las preguntas es, ¿observaste qué pasó con la sustancia en estado sólido en el matraz? En una reacción exotérmica no significa que la energía que no se libera va a estar desaparecida, por así decirlo, sino que estas se transforman. Entonces se podría decir que se convierte en una energía cinética que se va a encontrar produciendo calor. Esto se va a observar con un aumento de temperatura a medida que va avanzando la reacción. La otra pregunta que nos plantea es, ¿eso quiere decir que la sustancia sólida es un reactivo o un producto de la reacción? La sustancia sólida viene siendo un reactivo, ya que va a ir desapareciendo y se va a consumir durante la reacción. Nos menciona el texto que los productos que se van a formar durante la reacción, por lo que van a ir aumentando en cantidad y como podemos evidenciar, la sustancia en estado sólido no aumenta, sino que esta se transforma. Y por último, ¿a qué se debe que el globo se infló durante la reacción química? Aquí podemos ver una ecuación. Bueno, aquí encontramos el zinc, encontramos el ácido clorhídrico, que se encuentra en una disolución acuosa, y como producto, como resultado, obtuvimos hidrógeno y cloruro de zinc. El hidrógeno sabemos que es un gas, por ende, este gas es el que se va a encontrar inflando el globo. Para explicarles mejor, la sustancia en estado sólido viene siendo el zinc. Este reacciona con el líquido, que en este caso es el ácido clorhídrico, que se lo va a agregar generando el gas, generando el hidrógeno, que se va a encargar de llenar el globo, como les había dicho. La reacción va a producir las nuevas sustancias que no hubieron en un principio, que es el hidrógeno, y el cloruro de zinc, que se encuentra en un estado líquido. Por ende, aquí vemos el cambio de un estado sólido a un estado líquido por la reacción. Ya, lo que se puede observar en el experimento 2 son vasos de precipitación que cada cual lleva una diferente solución. En el vaso de la izquierda, como se puede observar, contiene amoníaco y en la derecha hay una disolución con ion cianuro. Al mezclarse con el ion níquel que lo tenemos en el tubo de ensayo, ocurren dos reacciones distintas. Y debido a este proceso, se puede identificar que se lleva a cabo una reacción química. Nos plantean diferentes tipos de preguntas. Puedes concluir que se trata solamente de agua. Como se puede observar, debido a la reacción, no se puede producir una reacción química y cada vaso sus disoluciones son incoloras, pero tienen distintos compuestos. ¿Crees que el color azul se debe a que ocurrió una reacción química? Pues se podría decir que sí, ya que se produce una combinación del ion níquel con el amoníaco, produciendo así un tono un poco azulado. La siguiente pregunta que nos plantea es ¿en cuál de los vasos crees que se forma el compuesto más estable? Como se puede observar, el compuesto más estable se tiene en el vaso precipitado de la derecha, que tiene una disolución de ion de cianuro, produciendo así un color amarillento. Y la última, que porque al final siempre la disolución será de color amarillo. Esto es porque el compuesto del cianuro con el níquel es más estable y así predominando el color amarillo.
En el experimento número 3 corroboraremos que nuestros conocimientos acerca de la reacción química son correctos. En el primer paso constatamos que tenemos todos los materiales para el experimento. En el segundo paso procederemos a colocar el azúcar en el vaso de precipitación, que tiene agua. Entonces, ¿qué le ocurrió al azúcar cuando quedó dentro del vaso? Simplemente comenzó a diluirse, pero no del todo. Lo que sucede en el paso 3, donde gracias al movimiento de la centrifugadora, comenzó a diluirse en su totalidad. Entonces, en el paso 4 se nos pregunta, ¿se cree que hubo una reacción química? Esto se pregunta ya que al momento de encender la hornilla comienza a evaporarse el agua. Simplemente se ha producido un cambio físico, ya que si observamos cuando el agua se ha evaporado completamente, el azúcar ha quedado en el suelo del vaso de precipitación. Entonces en el paso 5 nos dicen, ¿qué es lo que hay en el fondo del vaso de precipitación? Como ya sabemos, es el azúcar, puesto que si queremos hablar de una reacción química, debemos tener claro que para que se produzca tal reacción, la materia debe cambiar. Es decir, los reactivos deben convertirse en otras sustancias que van a ser los productos, y esto no sucede. El azúcar sigue en su mismo estado. Lo único que ha cambiado es el agua, que se ha evaporado, pero ha sufrido un cambio físico. En el experimento número 4, a diferencia del experimento anterior, constataremos una reacción química verdadera, ¿ya? Por lo que para que esa reacción química, lo que procederemos a utilizar será el azúcar y el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, como primer paso, como podemos observar en la imagen, vemos que se procede a colocar el azúcar en este vaso de precipitación. El segundo paso podemos ver que se toma un frasco con el ácido sulfúrico, que es muy corrosivo, y se lo coloca sobre el azúcar, casi cubriéndola, ¿ya? Entonces, en el paso 3 podemos ver cómo empieza esta reacción. Podemos ver el primer cambio que sucede. Podemos ver cómo el azúcar ya no tiene su composición original, viene a tener un color más amarillento. Ya se explicará después por qué sucede esto. Entonces, en el paso 4 podemos ver que la composición de esta cambia aún más. Ya no tiene ese color amarillento, viene a tener este color ya más oscuro. Y en el paso 5 podemos ver la reacción en sí. Podemos ver cómo se ha formado la sustancia que diré posteriormente que es. Entonces, la primera pregunta. ¿Sigue siendo azúcar lo que hay dentro del vaso? Como les dije, no, ya no sigue siendo azúcar. La materia de esta ha cambiado totalmente, su composición ha cambiado totalmente. Rasgo característico de que estamos en presencia de una reacción química. Entonces, la composición de azúcar, como habíamos, era blanca, ahora es negra. El cambio se ha dado. Entonces, podemos saber que el azúcar tiene oxígeno, hidrógeno y carbono. Y en la reacción química podemos ver que se ha formado esta sustancia. Entonces, ¿de qué elemento creemos que se trata en base a los elementos que forman el azúcar? Como pueden ver en esta reacción, la unión de la sacarosa y el ácido sulfúrico ha creado el carbono, que ya podemos ver lo que se ha formado. Esto es carbono amorfo. Podemos ver que también se ha formado dióxido de carbono, el agua y el dióxido de azufre. Sin embargo, al momento de la reacción, debemos saber que también es exotérmica. Es decir, que se produce un desprendimiento de calor y de gases. Sin embargo, en la primera reacción es una reacción muy simplificada y no se puede ver esta formación de los gases. Entonces, en la segunda reacción que he colocado podemos ver la sacarosa y podemos ver el ácido sulfúrico. Pero un elemento extra, más que extra diría que se añadido en esta reacción, es el oxígeno, ya que al momento de esta reacción podemos ver que se produce en un ambiente abierto donde se encuentra la presencia de este elemento, ¿ya? Entonces, como ya dijimos, se forma el carbono amorfo, que es esta sustancia. Pero aquí viene lo interesante, es que también se forma el dióxido de carbono, el vapor de agua y el dióxido de azufre, debido, como ya dije, viene a ser una reacción exotérmica. Pero, ¿cómo se le llama a un proceso químico donde se retira el agua en forma de productos? Ya, el proceso que se ha dado aquí es una deshidratación. Pero, ¿por qué ocurre esto? Ya. El ácido sulfúrico reacciona con la sacarosa, se puede decir, arrancándole a las moléculas de agua, es decir, deshidratándola. De forma genérica podremos decir que en la reacción el ácido sulfúrico se ha unido a las moléculas de agua, es decir, se ha unido a 11 moléculas de agua en específico. Entonces, en esta unión lo que hace es que se las desprende y las deshidrata, y hace que el carbono de la sacarosa se convierta en la sustancia amorfa, el carbono amorfo. Ese es todo el proceso que se ha dado en la deshidratación. La reacción que vamos a llevar a cabo en el ejercicio 5 básicamente es mezclar yoduro de potasio con nitrato de plomo.
La reacción que estáis viendo ahora mismo en pantalla es dicha reacción, la cual nos va a dar como productos el yoduro de plomo más el nitrato de potasio. Como ya mencioné, al mezclar estos dos reactantes se nos va a formar el nitrato de potasio. Este es soluble, por lo cual va a permanecer en la disolución. También se nos forma un precipitado amarillo. Este precipitado amarillo es precisamente el yoduro de plomo. El yoduro de plomo tiene una coloración amarillenta muy característica y este también es insoluble en agua, por lo cual este se precipita. Todo esto es debido a que este es el proceso más viable en términos energéticos. Este producto, al formar una suspensión muy densa en la cual tenemos mucha cantidad de sólidos, podemos optar por una recristalización, lo cual simplemente es un proceso en el cual resolubilizamos una sustancia para luego dejar que éste se precipite muy lentamente por sí sola. Lo que se procede a hacer con esta mezcla es calentarla hasta el punto de ebullición y una vez allí dejarlo por un buen tiempo y poco a poco que se elimine esta turbidez. Como podéis ver en pantalla, esta se va desapareciendo y por lo tanto se van decantando los sólidos. La estabilidad de esta mezcla está dada por la energía libre de Gibbs. Esta determina si un proceso es viable o no. En pocas palabras, podemos decir que esta determina la espontaneidad. La energía también involucra la entalpía y la entropía, lo cual este es el aumento del desorden de este sistema. Con respecto a las preguntas del ejercicio, nos pregunta que cómo se clasifica lo que se formó. Se puede clasificar como un líquido, ya que para realizar la mezcla de esta reacción se debe tener los dos reactivos en estado acuoso. La segunda pregunta es si se precipitó al fondo, ¿de qué se puede tratar? Podemos decir que este tipo de reacciones se las conoce como reacciones de precipitación. Estas reacciones son de mucha utilidad para separar iones de una disolución. En este caso se precipitó el yoduro de plomo. Y la tercera y última pregunta nos pregunta ¿por qué se formó este tipo de compuesto insoluble? Todo esto es debido a que este es el proceso más viable en términos energéticos. También podemos decir que las reacciones siempre van a formar el compuesto más estable y esta estabilidad siempre va a estar dada por la energía libre de Gibbs. Bueno, eso ha sido todo por la exposición de mi grupo. Espero que les haya gustado y perdonar cualquier error que hemos tenido.